dióxido o dióxido de carbono. Además de estos tres, necesita el más importante de todos, un flujo de sangre y de linfa. Este flujo de sangre y de linfa va a permitir que toda la pared de esos intestinos estén funcionando adecuadamente. Estas condiciones, ¿seguimos viéndonos bien en esas condiciones? Bastante bien. ¿En esa pantalla? Así es. Ok. Aquí están las condiciones, si gustan anotarlas, para que vayamos, para no tener que repetirlas. Bueno, las vamos a repetir de alguna manera. Estas condiciones son las que trabaja este aparatito para que pueda funcionar. Lo más importante de este aparato es cómo digiere los alimentos. Los digiere en ese intestino yeyuno ilion, el más delgado, gracias a un conjunto de condiciones biológicas. Las condiciones biológicas con las que funciona son: el 90% de la flora bacteriana son lactobacilos acidófilos. Dentro de los familia de los lactobacilos, más importante los acidófilos. También tenemos familias como los bífidus y familias de las propiónicas. Como estas tres familias, de las más importantes de las 650 cepas, vamos a tener que son familias que viven de un gas llamado dióxido de carbono. Y el 10% de ellas, el restante, son las bacterias aquellas que le llaman patógenas, que no son patógenas porque son importantes en ese aparato intestinal, como son la Escherichia coli, la familia de los Colibacters y los Clostridiums. Estas familias siempre están ahí. Las familias pertenecen a bacterias tales como la Salmonella, la Tifoidea, la Shigella y todas esas enfermedades que parecen ser que son enfermedades, pero tienen que estar en un porcentaje limitado. Si se dan cuenta, tenemos estas dos tipos de familias: las del 90%, que son las que consumen dióxido de carbono, la CO2, y el 10%, las Escherichia coli, que trabajan con oxígeno. Son importantes las dos, puesto que, si se acuerdan, tenemos un tubo cerrado desde el píloro hasta el iliocecal. Tenemos un duodeno y un yeyuno cerrado, que ahí solo habitan estas bacterias que viven gracias a estas condiciones. Gracias a esas condiciones de temperatura, de volumen, de humedad, que sustentan la factibilidad de vivir y metabolizar nuestros alimentos. Entonces, ¿son los alimentos los que provocan nuestros problemas? No, son las condiciones estas, más la caída de la imposibilidad de metabolizarlas por estas bacterias. Si tenemos esta condición importante, vamos a entender cómo empieza desde el punto de vista emotivo a alterar una condición. Primero, recordemos que una acción de emoción, ya sea de depresión, ya sea de ansiedad, ya sea de angustia o coraje, me va a provocar una producción de adrenalinas muy altas. Todos, cualquier animal, ser humano, va a reaccionar en esa manera, provocando espasmos importantes en ese intestino. Ese espasmo va a hacer que se limite el flujo de sangre, el flujo sanguinolinfático que anoté aquí. Al caer el flujo, que es el que se encarga de mantener una temperatura estable, se va a alterar la temperatura. Al alterarse la temperatura y aumentarse, va a afectar entonces la humedad dentro de ese tubo. Esta humedad, gracias a esta humedad donde están inmersas estas bacterias, ¿sí?,
Entonces, cuando se cae esta humedad, estas bacterias ya no pueden estar. Y al ya no estar, ¿sí? ¿Le vas a decir algo, Ruiz? Que hay preguntas del Venga. público. Bueno, Susana pregunta que qué es lo que provoca la gastritis. Nuestro querido amigo Luis dice que en qué momento el estómago manda la señal al cerebro de que ya es necesario parar de comer. Y Lolita pregunta que qué importancia tienen esas bacterias durante el embarazo y qué importancia tiene para un bebé cuando nace por cesárea. Perfecto. Oye, cuántas preguntas. Bien, para empezar con la Susana Enciso de Michoacán. Así es. Sigue siendo así de Michoacán. Bien, para Susana vamos a entender por qué la gastritis. Decía que entonces cuando se altera la temperatura y la humedad, el sustento del porcentaje de estas bacterias, como los lactobacilos y los bífidos, que se encontraban en este intestino, va a crear un aumento de este gas, porque ya no hubo quien lo consumiera. Ese gas se va a aumentar la presión dentro de este intestino. Este gas, gracias a las condiciones aquellas de movimiento, es capaz este intestino de empujarlo y sacarlo por la cola. Esto se llaman flatulencias, ¿sí? Cuando este intestino es demasiado distendido y que tenga imposibilidades de empujar ese gas para salir por la cola, entonces ese gas, como ley física, todos los gases tienden a subir por el trayecto más alto, que sería regresar al duodeno. Al aumentar la presión en el duodeno, lo primero que se va a ocasionar es pérdida de apetito. Para que se pueda dar las ganas de comer, tiene que haber un vacío en este duodeno. Si no hay ese vacío, no se va a poder lograr las ganas de hacer un alimento. Cuando está demasiado tenso este duodeno a expensas de este gas que no se consumió por esas bacterias que ya hablamos, empieza a subir. Al distenderlo, esta válvula ya no es suficiente y se sale el gas al estómago. En ese estómago, todos desde que nacemos tenemos una acidez muy alta, 1.5 de acidez, ácido clorhídrico. Ese ácido, al ser acompañado de ese gas y distender este abdomen, este estómago, también abre la segunda válvula, que es el cardias, y se escapa el gas en forma de eructo junto con el ácido de normal que hay en este estómago, expulsando el gas junto con ese ácido hacia el esófago. Este esófago no tolera esta acidez que normalmente una pared gástrica la puede tolerar, pero el esófago no, puesto que este esófago debe de estar a 6.5, provocando a lo que se le llama, decía Susi, gastritis. Que no, mal llamado gastritis, Susana, puesto que el gastro es y aquí no se inflama ni se irrita por acidez. Se llamaría esofagitis, porque se llama esófago y este es el que se irrita, provocando agruras, acidez, incluso tan fuerte como tanto gas haya y expulse hasta la boca, lo que le llaman reflujo de alimento o ácido hasta la boca. Todo depende de la presión que se ejerza dentro de este intestino para poder expulsar este ácido hasta la boca. ¿Quedó respondida la pregunta de Susi? Pregúntale. A ver, Susana, ¿te respondió el doctor o tienes alguna otra duda? Bueno, mientras nos contesta, ¿qué te parece si seguimos con la de Luis? Exacto, la de Luis decía que ¿quién va a determinar hasta dónde dejar de comer? Sí, que en qué momento el estómago manda la señal al cerebro. El estómago no manda la señal al cerebro, sino simple y sencillamente pasa lo siguiente, mi querido Luis. Luis, ¿de dónde nos llama? Él nos está llamando de el Estado de México, creo. ¿Del Estado de México? Sí. Bueno, de Zacazonapan.